Oh, cuánto anhelamos que Dios nos hable hoy por su palabra. Yo les pido, por favor, que vayan conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3. Vamos a leer los versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna vez esta frase: te tengo una mala noticia y una buena, ¿cuál quieres primero? Y usualmente nosotros preferimos la buena delante. De hecho, en muchos casos ese debe ser el orden necesariamente, porque la buena noticia depende de la mala. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en la carta de Pablo a los Romanos, que comenzamos a estudiar hace ya varias semanas atrás. El tema de esta carta es el Evangelio y sus implicaciones. Pero el Evangelio es una buena noticia que no tiene ningún sentido a menos que conozcamos la mala noticia que la precede. Y eso es lo que Pablo hace a partir del versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, presentarnos un diagnóstico de la condición espiritual de la raza humana en la presencia de Dios. Y como hemos visto ya en todas estas semanas, el cuadro que Pablo nos presenta en este pasaje no es agradable en ningún sentido. Actuando como un fiscal general de la humanidad, Pablo demuestra que toda la raza humana ha sido declarada culpable en el tribunal de Dios. Hasta que llegamos al capítulo 3, en el versículo 9, y Pablo resume su caso diciendo entonces que, capítulo 3, versículo 9, ¿somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como gentiles están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es evidente que Pablo está tratando de destruir hasta el más mínimo vestigio de autojusticia que pueda haber en nosotros antes de presentarnos el Evangelio. Porque de lo contrario no vamos a poder entender ni vamos a poder aceptar lo que el Evangelio nos ofrece de pura gracia. Permítame explicar este concepto usando una ilustración del mundo laboral. Cuando tú estás buscando trabajo, seguramente vas a incluir en tu currículum todo aquello que haga pensar a tu empleador que debería darte el empleo. Tú vas a detallar allí tus experiencias previas de trabajo, vas a incluir las habilidades que supuestamente tienes para el puesto. Yo estoy casi seguro que tú no vas a poner allí ninguna cosa que te descalifique. Yo robé en el trabajo anterior, pero no fue mucho. No, nadie pone eso en su currículum. Tú vas a presentar la mejor cara de ti mismo.
Bueno, el problema que Pablo nos muestra en esta porción de Romanos que ya concluimos hace unas semanas atrás, es que nuestro verdadero currículum, no el que tú tienes en tu imaginación, sino tu verdadero currículum, el que Dios conoce hasta el más mínimo detalle, no es de ninguna ayuda para que Él te acepte en tu presencia. Todo lo contrario. Espiritualmente hablando, estamos en bancarrota, completamente descalificados para estar en la presencia de un Dios que es perfectamente santo y perfectamente justo. Noten lo que dice Pablo en los versículos 19 y 20 del capítulo 3. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Saben para qué? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. El hombre argumenta: yo no soy tan malo, yo soy mejor que mi vecino. Hay asesinos que deberían ser condenados, pero no yo. Y Pablo dice, ahí está la ley para callar todo tipo de argumentos. No hay argumentos. Hasta que la boca no se cierra, no puede haber salvación. Y sigue diciendo en el versículo 20, porque por las obras de la ley, haciendo lo que dice la ley, ningún ser humano será justificado, ningún ser humano será declarado justo en el tribunal de Dios, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La función de la ley es ayudarnos a ver nuestra propia pecaminosidad y dejarnos sin argumentos frente a la justicia de Dios. La ley destruye ese currículum imaginario que tú te has hecho en tu cabeza. Pero entonces llegamos al versículo 21 del capítulo 3. Y el panorama cambia radicalmente. Es como estar metido en un túnel largo y oscuro y ver de repente la luz más brillante, más extraordinaria que alguna vez tú hayas podido ver. Versículo 21. Pero ahora, esos benditos pero de la Biblia. Para que toda boca se calle, todos estamos bajo pecado, somos culpables, pero ahora, y ese pero lo cambia todo. Lo que Pablo va a decir en los versículos 21 al 26 es la noticia más extraordinaria, es la noticia más asombrosa que alguna vez haya sido proclamado por boca humana. Miren, mis hermanos, estábamos orando hace un momento y no era una oración cliché. No es que nosotros tenemos que orar antes de predicar. Es que nosotros de verdad queremos que Dios haga eso. Yo sé que tú conoces el Evangelio, yo sé que lo has oído un montón de veces. Yo quiero en el Señor que tú oigas el Evangelio como si nunca antes te hubieras enterado de tal cosa. Porque, mis hermanos, de verdad lo que Pablo va a decir a partir del versículo 21 es como para saltar de nuestra silla. Lutero, refiriéndose a este pasaje, Romanos 3, 21 al 26, él decía que este es el mismísimo corazón de la carta a los romanos y de toda la Biblia. ¿Tú oíste eso? El pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy es el corazón, Lutero dice el mismísimo corazón de la carta de Pablo a los romanos. Y mis hermanos, amigos que están de visita en esta mañana en nuestra iglesia, este es el corazón de la Biblia. Así de importante es este pasaje, porque Pablo va a resolver en estos 6 versículos el gran dilema de la salvación. Y aquí está el dilema. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos manteniendo intacta su justicia? Ese es el dilema.
¿Cuál es la responsabilidad de los jueces? Los verdaderos jueces. ¿Cuál es la responsabilidad? Condenar a los culpables y absolver a los inocentes. ¿No es así? Qué bendición ser. Bueno, nosotros vivimos, ¿verdad?, en un país donde eso no siempre es así. Qué bendición sería vivir en un país así, que solamente a los culpables los condenaran, y de verdad los condenaran, y a los inocentes los absolvieran. La pregunta es, ¿cómo es posible que el único juez que es absolutamente justo en todo el universo nos declare inocentes en su tribunal, si al mismo tiempo ya Pablo ha demostrado que todos somos culpables? ¿Cómo Dios hace eso? Bueno, aquí está la respuesta, y Pablo ahora obviamente la va a ampliar. No es que el mensaje se acabó, yo no he entrado en el texto todavía, pero esta es la respuesta. Déjame resumírtela antes de empezar. La única manera en que Dios podía salvarnos, aceptarnos en su presencia, es que Él mismo nos provea la justicia que su justicia demanda. Sí, es redundante, yo lo sé. Perdónenme aquí los gramáticos, pero voy a repetirlo otra vez. La única manera es que Él nos provea la justicia que su justicia demanda. Porque para estar en la presencia de Dios hay que ser tan justos como Él. Ese es el problema. Él es perfecto en santidad. Él es perfecto en justicia. ¿Y cómo Dios hace eso? Bueno, hay 5 cosas aquí en el pasaje, voy a verlas rápidamente. En primer lugar, Pablo nos dice en nuestro texto que Dios ha hecho un despliegue de su justicia en el Evangelio, la cual es ofrecida aparte de la ley. Dios ha hecho una manifestación, un despliegue de su justicia que es aparte de la ley. Vean el versículo 21 otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. En medio del panorama tan oscuro que Pablo nos acaba de presentar de la condición humana, y habiendo ya declarado, como vimos, que en el mundo no hay justo, una sola persona que sea justa, ahora Pablo nos dice que Dios ha decidido hacer un despliegue de su justicia al darnos esa justicia aparte de la ley. Aparte de la ley. ¿Qué hace la ley en el Antiguo Testamento? Bueno, la ley contenía mandamientos, contenía rituales, contenía ceremonias, pero Pablo está diciendo que la justicia que Dios ha manifestado en el Evangelio no tiene nada que ver con ninguna de esas cosas. No tiene que ver con ceremonias, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo, es esa parte de la ley. Aparte de la ley. Porque si dependiera de nuestra obediencia a la ley, no habría esperanza de salvación para nadie. Porque nunca ha habido y nunca lo habrá una sola persona en el mundo que pueda obedecer esa ley de la cuna hasta la tumba. Y eso es lo que la ley exige. Dice en Santiago que el que comete un pecado, una sola infracción de la ley, ya violó toda la ley, porque la ley es como una cadena. Si tú rompes un eslabón, no solamente rompiste un eslabón, dañaste la cadena. Ese es el problema. Ahora, no es que la ley sea defectuosa, por si acaso. No, la ley es perfecta, la ley es buena. El problema está en nosotros, que no podemos guardar la ley. Alguien ha dicho, la ley es un buen capitán, pero nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa es un mal soldado. La ley es un buen capitán, nuestra carne es un mal soldado. Es por eso que desde el principio de la redención Dios había establecido claramente que la salvación jamás podría ser obtenida por el esfuerzo humano. Iba a ser aparte de la ley.
Fíjense cómo Pablo dice en el versículo 21 una vez más: ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la misma ley y por los profetas. La misma ley decía: yo no te puedo salvar. La misma ley y los profetas del Antiguo Testamento de antemano decían: no procures salvarte guardando la ley, no vas a poder. Necesitas la justicia que viene de Dios. Así que no hay una forma de salvación en el Antiguo Testamento y una forma de salvación en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios y es el mismo Evangelio. El mismo Dios y el mismo Evangelio. Vean cómo Pablo comienza su carta a los romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. ¿De qué hablaba el Antiguo Testamento? Del evangelio que se iba a manifestar plenamente en el Nuevo. No son dos formas de salvación, es una sola. Cualquier persona que hubiera leído con atención y con entendimiento el Antiguo Testamento se habría dado cuenta que Dios estaba prometiendo proveer una justicia que no podemos alcanzar por nuestros méritos. Y más adelante vamos a llegar al capítulo 4 de Romanos y vamos a ver el ejemplo de Abraham. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Cómo fue declarado justo Abraham? ¿Fue por su fe? ¿Fue por sus obras? No, dice Pablo, fue por la fe. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Un ejemplo sorprendente de cómo el Antiguo Testamento mostraba esto está en el Salmo 31, versículo 1. Este salmo dice, escuchen estas palabras que parecen contradictorias: en ti, oh Señor, me refugio. Hasta aquí todo va bien. Jamás sea yo avergonzado. Ay, así, amén, Señor. Líbrame en tu justicia. No, espérame. Yo podría entender: líbrame en tu misericordia, porque la justicia de Dios debería condenarnos, no salvarnos. Pero lo que el salmista le está pidiendo a Dios es que lo libre, que lo salve en su justicia. Él se está refugiando en ese Dios perfectamente justo, porque él sabe, el salmista sabía que de alguna manera Dios lo iba a librar en su justicia, que su justicia sería el instrumento que Dios iba a usar, no para condenarlo, sino para salvarlo. Y claro, David no sabía lo que tú y yo sabemos ahora, cómo fue que Dios hizo eso, pero él sabía que de alguna manera Dios en su justicia lo iba a salvar. Ahora, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, Pablo lo explica en el versículo 22. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya dijimos que esta justicia es aparte de la ley. Ahora Pablo da un paso más adelante y nos dice que esta justicia que Dios le provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, versículo 22, ahí está la explicación. La justicia de Dios, no la tuya ni la mía, porque esa no vale nada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Ya Pablo había dicho en el capítulo 1 de la carta que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Y la idea es, de principio a fin es por fe. Pablo cita allí a Habacuc capítulo 2 versículo 4 en el Antiguo Testamento y dice: el justo por la fe vivirá. Así que de principio a fin la salvación es por la fe. Pero ahora Pablo nos dice más específicamente que esa fe tiene un objeto muy particular.
tiene que estar depositada en Jesucristo y en nadie más. Mucha gente está convencida de que la fe es importante. ¿Han oído esto? La fe mueve montañas. Bueno, yo lamento decirte que la fe no mueve nada. La fe en sí misma no tiene poder de hacer absolutamente nada. Dios mueve montañas. Él puede mover montañas, pero no la fe. No la fe. Mira, déjame ponértelo de otra manera. Al final de cuentas, lo importante no es cuánta fe tú tienes, es en quién tú la tienes depositada. Tú puedes estar completamente convencido y tener absoluta fe de que si te vas en tubo desde La Matica hasta Puerto Rico, tú vas a llegar. Y aquí está otro que se va en avión temblando porque le tiene pánico a los aviones. ¿Sabes qué? Este que tiene tanta fe probablemente será comido por los tiburones en el canal de la Mona. Este que se subió al avión temblando probablemente va a llegar a Puerto Rico, porque el asunto no depende del tamaño de la fe, es el objeto de la fe lo importante. Si tú tienes toda tu fe depositada en un objeto equivocado, te vas a perder. Tú te puedes tomar un trespasito creyendo que es jugo de naranja y te va a matar igualito. No es la fe, no es la sinceridad de tu fe, es el objeto de la fe. Bueno, lo que está diciendo Pablo aquí es que la fe verdadera descansa únicamente en el Señor Jesucristo y en nadie más. Nadie más. De hecho, alguna gente dice: yo tengo mucha fe en Dios. Bueno, esto te va a chocar todavía más. Óyeme bien. No importa que tú tengas fe en Dios si no tienes esa fe puesta en el Señor Jesucristo. No es fe en Dios, como decía aquel famoso poema de Siderata: procura estar en paz con Dios cualquiera que sea tu idea de Él. Entonces, yo tengo mucha fe en Dios. No es fe en Dios. Claro, Jesucristo es Dios encarnado, pero lo que Pablo está diciendo es que esa fe es muy particular. Es una fe en el Señor Jesucristo. Dios el Padre ha colocado a Jesús como el único medio de salvación, así que nadie puede tener verdadera fe en Dios a menos que no tenga fe en Jesús. Por eso este mensaje se llama Solo en Jesús. Es solo en Jesús. La fe verdadera consiste en transferirle a Jesús toda la confianza que tú tienes puesta en otra cosa, en tu decencia, en tu moral, en tu religión, en tu iglesia, cualquier cosa. Es transferirle esa confianza únicamente a Jesús. Recuerda que Dios solo puede aceptar una justicia que sea igual a la suya para poder aceptarnos en su presencia, y esa justicia se encuentra únicamente en el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Él es perfecto en justicia porque siempre obedeció toda la ley en toda su extensión. En otras palabras, nuestro precioso Señor, en cada microsegundo de su existencia, Él amó a Dios el Padre con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Cada microsegundo de su existencia, ni tú ni yo podemos hacer eso. Y lo que Dios nos ofrece en el Evangelio, y esto es lo impresionante, es transferir a nuestra cuenta esa justicia perfecta de Jesús por medio de la fe. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo a él pecado, para que nosotros fuésemos hechos, escuchen esta frase, justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿Han oído esta frase? Dios nos ama tal cual somos. ¿La han oído, verdad? Falso. Absolutamente. Hoy yo vine a destruir frases. Falso. Mira, déjame decirte algo.
Hay una persona en todo el universo a la que Dios ama tal cual es, y es Jesucristo. No. Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Es muy diferente. Dios nos ama a pesar de lo que somos, y por causa de su amor envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Así, no vuelvas a decir que Dios nos ama tal cual somos. No. Solo a Jesús Dios ama tal cual es. A nosotros nos ama a pesar de lo que somos. Y es muy diferente. Es muy diferente. Este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan? Este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. El único Hijo en el que Dios se complace es Jesucristo. Porque Él es perfecto en justicia, Él es perfecto en santidad. Y lo que Dios hace es que nos une a Cristo por la fe. Nos une a Cristo por la fe. De tal manera que ahora Dios nos ve en su Hijo. Dios nos ve en su Hijo, en quien Él tiene toda su complacencia. Así que, mi amigo, la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesús. Únicamente. No es la fe en general, no es la fe ni siquiera en Dios. Es la fe en Jesús. ¿Quién es Dios? Pero es la fe en Jesús. Ahora, luego Pablo añade una frase que de primera impresión parece redundante. Dice, para todos los que creen. Pero ya no dijo que era por la fe. Entonces, ¿para qué añadió esa frase? Para todos los que creen, dice en el versículo 22. Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya dijimos que esta justicia es aparte de la ley. Ya dijimos que esta justicia solo se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora Pablo va a decir que esta justicia está disponible para todo el mundo, porque todo el mundo la necesita. Eso es lo que Pablo quiere subrayar. No olviden que Pablo ha venido tratando en la carta el problema de los judíos, que se creían ser los únicos que tenían la salvación. Y ahora Pablo dice, no. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La razón por la que Pablo añade esta frase aquí es para hacernos ver que esa justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio no es únicamente para los judíos, el pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. No es para las personas decentes y religiosas. No es para aquellos que están haciendo un esfuerzo para llegar a ser una mejor persona. No, es para todos los que creen. Para todos los que creen, sin distinción. Se trata de una oferta universal porque la necesidad es universal. Todo el mundo la necesita. Todos pecaron, todos. Sí, tú también. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso qué significa? Que todos nosotros fallamos en alcanzar el propósito para el que fuimos creados. Nosotros fuimos creados originalmente para reflejar la imagen de Dios y de ese modo darle gloria a Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para darle gloria a Dios. Pero el pecado desfiguró esa imagen. Y no solo eso, nos convirtió en ladrones de gloria. Nosotros somos ladrones de gloria. En vez de buscar que Dios sea reconocido, que Dios sea exaltado, no, nosotros queremos esa gloria para nosotros mismos. Nosotros queremos que esa gloria sea nuestra. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, ¿recuerdan? Pablo dice que aunque los hombres conocen a Dios por medio de lo creado, es evidente que hay un Dios por medio de lo creado. No es evidente para todos los que están aquí que este edificio tiene un diseñador, un arquitecto,
¿Y por qué tú miras el universo y piensas que vino de la nada? No hay excusa para el hombre, dice Pablo, porque la evidencia de la existencia de Dios está allí, delante de todos. Así que el hombre, aunque conocía a Dios, dice Pablo, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. No queremos glorificar a Dios, no queremos darle gracias. Es por eso que las religiones humanas son tan atractivas. Porque la religión te dice, si tú haces esto y vas a misa y lees la Biblia y haces no sé qué cosa, te vas a salvar. De alguna manera yo hice algo que hizo que Dios me diera la salvación. Hasta en eso queremos robarle a Dios la gloria. Esa es la gran tragedia de la raza humana. Hemos perdido de vista la razón de nuestra existencia: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Para eso fuimos creados. Así que, mi amigo, no pienses ni por un momento que tú no necesitas la salvación que el Evangelio ofrece. No hay diferencia, dice Pablo. Alguien lo dijo en una forma más dramática de lo que yo puedo decirlo. Escucha esto: la prostituta, el mentiroso, el asesino están privados de esa gloria, y tú también. Tal vez, dice este autor, tal vez ellos están en el fondo de una mina y tú en la cima de los Alpes, pero estás tan lejos como ellos de poder tocar las estrellas. ¿Ves el punto? Allá nosotros vemos a la prostituta, a los asesinos, a los narcotraficantes. Tú te ves en la cresta de los Alpes. Sí, si te comparas con la prostituta, parece que estás alto. Pero si te comparas con las estrellas, estás en el mismo punto. Mi amigo, cuando la tabla de comparación es la gloria de Dios, tu currículum no solo deja de ser impresionante, sino que se vuelve en contra tuya. No hay un solo ser humano en el planeta que no necesite de esa justicia que Dios provee en el Evangelio. Pero por eso mismo Dios la ha puesto a disposición de todos. De todos. Ricos, pobres, blancos, negros, educados, analfabetos, decentes, indecentes, moralistas, inmorales. Es para todos los que creen, porque no hay distinción. No se trata de algo que mereces, es algo que Dios ha decidido darlo simplemente a aquellos que extienden su mano desnuda para recibir el regalo. Y eso nos lleva a nuestro cuarto encabezado. Y es que esta justicia, dice Pablo, emana únicamente de la buena disposición de Dios. Vean el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No tiene nada que ver con algún mérito personal. Es algo que fluye enteramente de la gracia de Dios. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Y otra vez, Pablo, ¿qué te pasa? Siendo redundante de nuevo. Si es por gracia, es gratuitamente. ¿No es así? Y si es gratuitamente, es por gracia. Pero Pablo quiso decirnos gratuitamente por gracia. Fuimos justificados. Recuerden que la palabra justificación es una palabra del tribunal. Es lo contrario a ser condenado. O sea, Pablo está diciendo, fuimos absueltos en el tribunal de Dios. Gratuitamente por gracia.
Ok, estas dos frases, dos palabras gratuitamente, por gracia, apuntan hacia dos direcciones diferentes. La palabra gratuitamente es exactamente la misma palabra griega que aparece en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 25, donde dice del Señor Jesucristo que Él fue odiado sin causa me aborrecieron. Aquí está la palabra. Gratuitamente es igual a sin causa. Pablo está enfatizando una vez más que la justificación no tuvo que ver con nada que tú hayas podido hacer. Nada, fue sin causa. De parte nuestra, sin causa. Óyeme bien, ni siquiera el hecho de haber creído. Porque muchos creyentes pueden convertir la fe en una obra. No, la fe es el único acto del hombre que no es una obra. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. No veas tu propia fe como algo meritorio. Cuando nos predicaron el evangelio a Juan y a mí, él no creyó, pero yo creí. Obviamente. Yo creí. No, la fe no tiene ningún mérito. Oye lo que dice este autor. La fe simplemente es la actitud de venir a Dios con las manos vacías. ¿Ven? No hay mérito. Es decir, sí, Señor, lo admito, soy culpable, merezco el infierno, no tengo manera de ser aceptado delante de ti. Por eso estoy aquí desnudo, Señor, con mis manos abiertas, aceptando humildemente lo que tú me quieras dar. ¿Ven? Sigue diciendo este autor, cuando un niño le pide a su madre algo que necesita y confía en que ella se lo dará, su petición no tiene mérito alguno, es solo la manera en la que el niño recibe la generosidad de su madre. Y eso es crucial, dice este autor, porque si llegas a pensar que tu creencia es la causa de tu salvación, dejarás de mirar a Cristo y comenzarás a mirar tu fe. ¿Ven? Y eso sí es un problema. Cuando dejes de mirar a Cristo y comiences a mirar tu fe, tú vas a fluctuar entre el orgullo y la inseguridad. Porque saben que nuestra fe es fluctuante, ¿no es así? O tú vives todo el tiempo con tu fe aquí arriba. Tú nunca dudas, tú nunca dices, Señor, ¿qué es lo que está pasando? O sea, tu fe es todo el tiempo como un roble. Levanta tu mano si tu fe es así, siempre en victoria. Levanta tu mano. No es verdad. No es verdad. Así que si tú dejas de mirar a Jesús y te enfocas introspectivamente en tu fe, tú vas a tener problemas. Porque cuando tú tengas una fe bien fuerte, te vas a sentir orgulloso y vas a ver a ese hermano pobre en la iglesia que te dice, yo necesito consejo, estoy afligido, estoy abatido, y tú no tienes la fe que yo tengo, y te vas a sentir orgulloso. Pero en los momentos en que tú estés casi en el borde del infierno, te vas a sentir inseguro. Oh, gloria al Señor, la fe depende de Jesús. La fe depende de Él. Y solo de Él, nunca lo olvides. Fue sin causa, fue por medio de la fe, pero fue sin causa, no es un mérito. Y lo que movió a Dios a darnos ese regalo fue su gracia. Ven, gratuitamente por gracia. Gratuitamente por gracia. Solo su gracia. Y su gracia, por favor, no miren la gracia de Dios como algo que es aparte de Dios. Hay personas que tienen ese concepto como que Dios da su gracia, como si fuera algo aparte de Él. No. La gracia es una característica de Dios. Es la buena disposición que tiene Dios a darle a pecadores no lo que merecen, sino lo contrario a lo que merecen. Eso es gracia. Wow, hermanos, en serio, no es para saltar de la silla. ¿O es que yo no me estoy dando a entender? Puede ser. Nosotros somos tan débiles explicando las cosas. Para explicar un pasaje como este,
Uno necesita demasiada capacidad y no la tenemos. Entonces hay que pedirle a Dios que en su Espíritu Santo vaya más allá de nuestras débiles palabras y te haga entender lo que pasó en la cruz. Es que fue increíble. Es creíble, es asombroso. Amén. Es gratuitamente, recuerda, sin causa. Gratuitamente es igual a sin causa. Es gratuitamente por gracia. Ahora, Pablo no ha resuelto el dilema todavía. No. Recuerden el dilema que planteamos al principio. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? ¿Cómo es posible, como va a decir Pablo en el capítulo 4, que Dios justifica al impío? Va a decir, Dios justifica al impío. ¿Cómo es posible que el juez absolutamente justo del universo declare inocente a pecadores culpables y después los adopte como hijos? El dilema no ha sido resuelto. Y eso me lleva a mi último encabezado. Esta justicia depende enteramente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no tuvo que rebajar su ley. Dios no tuvo que suavizar las demandas de su ley para poder perdonar nuestros pecados. ¿Saben qué fue lo que él hizo? Castigó nuestros pecados como merecía castigarlos, en la persona de Jesús. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia o paciencia, como dice la Reina Valera, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Wow. Yo necesito 10 sermones para explicar esto. Pablo está usando aquí 3 palabras teológicas que son importantes. El evangelio es un diamante tan precioso, tiene tantas caras este diamante, que una sola palabra no lo explica. Pablo ha hablado de justificación, ahora está hablando de redención, de propiciación. La justificación tiene que ver con el tribunal. Es una declaración legal. Fuimos declarados justos en el tribunal de Dios. Pero ahora Pablo nos dice que también fuimos redimidos. Redimidos. La palabra redención tiene que ver con el mercado de esclavos. Todos nosotros, dice la Escritura, éramos esclavos del pecado. Claro, tú no te das cuenta porque el pecado actúa a través de tu voluntad. Y por lo tanto tú crees que eres libre cuando pecas, porque cuando pecas estás haciendo lo que quieres hacer. Y es verdad que estás haciendo lo que quieres hacer, pero el pecado está influyendo en tu querer para que peques. Tú eres un esclavo. Somos esclavos del pecado hasta que venimos a Jesús. Dice Juan capítulo 8 versículo 34, esto es el Señor Jesucristo hablando: el que comete pecado es esclavo del pecado. Y Pablo va a decir lo mismo más adelante en Romanos capítulo 6, en el versículo 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice: aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, entonces os habéis hecho siervos de la justicia. Éramos esclavos del pecado. Cristo nos libertó de esa esclavitud. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios y al mismo tiempo rompió la cadena que nos ataba al pecado. Él nos compró. Él fue al mercado de esclavos y nos compró, nos libertó al precio de su sangre, para que ahora
tú y yo que somos cristianos seamos exclusivamente suyos. ¿O ignoráis? Dice Pablo en 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él te compró a precio de su sangre. El otro término que Pablo usa es propiciación. Y este término causa mucho problema a la gente en el día de hoy, porque significa aplacar la ira. No. El Dios en el que yo creo es un Dios de amor. Y el mío también. Pero al mismo tiempo es un Dios de justicia y por lo tanto es un Dios de ira. ¿Tú crees que sería amoroso que los jueces dominicanos sacaran libres a todos los narcotraficantes? Qué amoroso, ¿verdad? No, eso no sería justo. Eso no sería justo. El crimen debe ser castigado. De hecho, lo hemos dicho un montón de veces. El que no ama tampoco tiene... El que no tiene ira, tampoco tiene amor. Es imposible tener amor sin ira. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que tú amas a los niños y al mismo tiempo te es indiferente ver que hay personas que abusan de ellos? Eso debería indignarte. Es imposible tener amor sin ira. Amor sin ira es indiferencia. Eso no es amor. Y Dios, no es que Dios es un ser malhumorado, rabioso, de mal genio, que hay que andar de puntilla. No vaya a ser que un día le dé una rabia y decida borrarnos del mapa. No es de esa rabia ciega que estamos hablando aquí. La ira de Dios es el aborrecimiento justo e infinito que Él experimenta hacia el pecado y que lo mueve a castigar al pecador. Dios no puede dejar el pecado sin castigo, porque eso no sería justo. Y un Dios que no es justo ya no es Dios. Pero es aquí precisamente donde el Evangelio se torna de verdad impresionante. La Santísima Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en común acuerdo decidieron que Dios el Hijo, Dios, no olviden esa palabra, Dios el Hijo, tomara nuestro lugar en la cruz del Calvario para recibir sobre Él toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Por eso alguien decía: la cruz es el lugar donde el juez entra en juicio. El juez se sienta en el banquillo de los acusados. Por el puro afecto de su voluntad, Dios decidió amar a los objetos de su ira y remover su ira de ellos, volcándola en su Hijo. Eso es lo que leíamos en Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, wow. El castigo de nuestra paz. ¿Qué frase? El castigo que tú y yo merecíamos, pero que ahora fue removido para que tengamos paz con Dios, cayó sobre él. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Ven el punto? Wow, Isaías escribió eso 700 años antes del nacimiento de Jesús. Wow, qué evangelio.
¡Qué glorioso evangelio! Esto es impresionante, para usar la palabra de Rickson. ¡Wow! Ese es el corazón del evangelio. Óyeme, déjame decirte otra cosa. Yo te dije ya, no es fe solamente, no es fe en Dios general, es fe en Jesús. Bueno, ahora te voy a decir que tampoco es fe en Jesús en general. Porque una persona puede creer en Jesús como ese maestro que vino a darnos un ejemplo. Gloria y yo nos topamos con un señor en Miami y comenzamos a predicarle el evangelio y resultaba que era mormón. y yo le hice varias preguntas: ¿qué tú crees acerca de Jesús? Y dice, oh wow, para mí Jesús es como lo máximo. Yo trato de vivir según el ejemplo de Jesús. Y yo le decía, el problema es que ni tú ni yo podemos seguir ese ejemplo. Entonces, oye bien, no es tener fe en Dios, ni siquiera es tener fe en Jesús en sentido general. No, mira el versículo 25 otra vez. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. En otras palabras, es creer en ese Jesús que sustituyó al pecador en la cruz del Calvario. Esa es la fe. Es creer en Jesús como el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento no eran más que una representación de ese sacrificio que el Señor Jesucristo iba a llevar a cabo en la cruz. Por eso es que Pablo dice al final del versículo 25 que Dios en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo lo que está diciendo es que la salvación de Abraham, de Moisés, de David, de José, de Daniel, de todos los creyentes del Antiguo Testamento fue porque Dios en su paciencia esperó el sacrificio de su Hijo para borrar sus pecados. La salvación de Moisés, de Abraham, de Daniel, de David no dependía de los animales sacrificados. Eso fue perdón a crédito. Perdón a crédito. Dios en su paciencia decidió perdonarlos porque Él sabía que esa tarjeta iba a ser pagada. No fueron los animales, dicen Hebreos. No. Los animales no pueden borrar pecados. Fue la sangre de Jesucristo. Y Dios en su paciencia esperó hasta que llegara su Hijo y fuera muerto en esa cruz. Y dice Pablo, y de esa manera Él hizo una sorprendente exhibición de su justicia. ¿Se dieron cuenta la veces que Pablo dice eso? Versículo 21, pero aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia. Pablo está diciendo, ¿tú quieres saber qué tan justo es Dios? Mira la cruz. Ahí está la demostración. Ahí están los fuegos artificiales de la justicia de Dios. El dilema resuelto. El dilema ya fue resuelto. El juez del universo no tuvo que poner de lado su justicia, no tuvo que diluir las demandas de su ley para perdonar a pecadores culpables. No, todos esos pecados fueron castigados en la persona de Jesús para que Él sea el justo. Dios sigue siendo justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, mis hermanos, y ya estoy concluyendo, recuerden que la carta a los Romanos no es un tratado evangelístico escrito para evangelizar a los inconversos de Roma. Esta carta fue enviada a una iglesia
a un grupo de cristianos. ¿Saben por qué? Porque la única manera en que tú y yo podemos crecer en gracia y dar frutos para la gloria de Dios es entendiendo cada vez mejor este evangelio. A donde Pablo va a llegar es a Romanos 12. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles misericordias? ¿Tú quieres más que esas? ¿Qué misericordia? Os ruego por las misericordias de Dios. Ahí que va a llegar Pablo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino dejaos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Si la salvación es un regalo de Dios, aparte de cualquier obra humana, mi hermano, tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos. Si hay algo que debería distinguir a un cristiano es humildad. No tenemos nada de qué gloriarnos. Dicho, ahí va a llegar Pablo, versículo 28, porque concluimos, dice versículo 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál fe? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Dónde está la jactancia? Miembro de IBCJ, ¿tú crees que tú eres mejor que los que están afuera porque tú estás aquí adentro? ¿Dónde está la jactancia? ¿O no? No tenemos nada de qué jactarnos, pero sí tenemos todas las razones del mundo para vivir en gratitud y para vivir en adoración a aquel que murió por nosotros en esa cruz, aquel que nos salvó gratuitamente por gracia. La salvación es del Señor, de principio a fin, y por lo tanto solo Él merece toda la gloria. No solo por el hecho de haber sido salvados, no, Él merece toda la gloria por cada paso que damos hacia adelante en el camino de la santidad. Él merece toda la gloria por cada fruto que nosotros damos para la expansión de su reino. Bueno, ya Marcos predicó de eso la semana pasada. Sol y Deo gloria. Sol y Deo gloria. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Oh, mi amado hermano, ¿no deberíamos nosotros vivir con el corazón encendido, con fuego del altar, en admiración por Jesucristo? O si tu corazón está frío en esta mañana, pídele a Dios que te lo encienda. Oh Señor, usa este evangelio, Señor, para que yo solo viva para ti. Pero si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego, no abandones este lugar sin arreglar tus cuentas con Dios. No lo hagas aferrándote por la fe a ese bendito Salvador que murió por nuestros pecados. Porque si la salvación es un regalo de Dios, aparte de cualquier obra humana, entonces tú puedes ser salvado ahora. En este mismo instante. No tienes que tratar de mejorar tu currículum. No lo hagas. No trates de mejorar tu currículum a ver si Dios te acepta finalmente en su presencia. Oh no, ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora ven a Cristo. Pídele que tenga misericordia de ti. Pídele que transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele que te abra los ojos para que veas tu pecado, pero para que lo veas a Él como un bendito, glorioso, exaltado Salvador. Oh, la razón, mi amigo, por la que Él tuvo que venir a salvarnos es porque nadie puede salvarse a sí mismo. Solo Cristo salva, y Él salva por medio de la fe. Recuerda, tú necesitas justificación, redención, santificación, y no puedes hacer ninguna de esas cosas. Propiciación.
Aquí es donde las preposiciones son importantes. Es solo por gracia, es solo en Cristo y es solo por medio de la fe. Por gracia en Cristo, por medio de la fe. Oh, que el Señor bendiga su palabra hoy.